qué gusto, bienvenida, bienvenido a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a conocer cuál es el papel del Tribunal Electoral en este proceso electoral 2020-2021. ¿Qué hace el Tribunal antes, durante y después del día de la jornada electoral? ¿Nos acompaña? Nuevamente, gracias por acompañarnos. ¿Y quién mejor que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Luis Vargas Valdés, para hablarnos de lo que hace el tribunal en la jornada electoral antes y después? Magistrado, hay mucho trabajo. Bienvenido. Hola Lucy, muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la pregunta es, ¿cómo llega el Tribunal Electoral a esta jornada electoral, a este proceso electoral 2020-2021? Y le quiero preguntar al mismo tiempo, ¿qué se está jugando en México? Es algo muy importante, es un proceso electoral bárbaro. Así es, Lucy. Bueno, llegamos con, pues al día de hoy, aproximadamente 7,000 juicios que desde el mes de septiembre del año pasado han estado vinculados con el proceso electoral. En la última fase de estos juicios han sido pues cuestiones vinculadas con los registros de candidatos, con coaliciones, pues con múltiples aspectos que tienen que ver ya la fase final para pues que los ciudadanos tengan las alternativas que van a votar de cara al día de la elección. Y precisamente creo que eso, desde casos pues que han sido muy conocidos, muy, digamos, de mucha controversia, polémica, pues es lo que es nuestro día a día en un proceso electoral. Es decir, creo que tenemos un diseño que puede ser muy complejo, pero al mismo tiempo es muy simple. ¿Por qué razón? Porque alguien tiene que tomar la última palabra en materia política electoral, y ese es el Tribunal Electoral y ese es sobre todo la Sala Superior. Así es, preparado y listo el Tribunal Electoral. Y bueno, yo le quiero preguntar, sin duda, esta jornada electoral, este proceso electoral, es la antesala, es la previa, para que nos entendamos, la previa de lo que va a suceder, dicen por ahí los expertos, ¿no?, en 2024. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué es tan importante esta parte del proceso electoral 2020-2021? Bueno, en ocasiones yo diría que a veces es hasta más importante que las presidenciales por una razón. ¿Por qué? Porque lo que se define es la gobernabilidad a mitad de un sexenio, es decir, lo que tiene que ver con la elección completa de la renovación de la Cámara de Diputados, pues es lo que permite o no permite que el Ejecutivo pueda proponer reformas, que esas reformas pues tengan mayorías simples, tengan mayorías calificadas, que puedan hacerse reformas constitucionales o no. Y entonces, bueno, son de una gran relevancia y en particular en esta elección es muy importante, Lucy, por una razón. Cuando se habla de la elección más grande del país, que ha tenido el país en su historia, eso está basado en 3 datos concretos. Primera, que hoy tenemos del orden de 94 millones de ciudadanos que pueden acudir a las urnas el día de la elección. Segundo, porque estamos hablando que se están disputando del orden de 21,000 cargos de elección popular al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, van a ser la mitad de las gobernaturas del país decididas el mismo día. Van a ser del orden de 2,000 ayuntamientos o presidencias municipales que se renovarán completamente el mismo día. Y luego por un factor fundamental, porque pues prácticamente hoy tenemos un esquema en el cual es pues un partido, el partido en el gobierno, respecto de todos los demás partidos que pues conforman la oposición, es decir, son como 2 grandes decisiones que el ciudadano puede ir por uno o por otro, pero donde no existen pues tampoco digamos votos que puedan generarse perdidos de quien salga a las urnas, ¿no? Porque básicamente es una especie, yo le llamaría como de referéndum, digamos, de hecho, ¿no? O lo contrario. Entonces creo que eso le va a generar pues una emoción muy particular a este proceso, y adicionalmente por una cosa, Lucy, porque por primera vez tenemos que resolver en un tiempo muy corto esta cantidad de puestos de elección popular,
para que toda vez que se han empatado los calendarios electorales, de tal suerte que tendremos escasos meses, escasos 3 meses, para poder resolver en tiempo y forma todas y cada una de las impugnaciones que se presenten en este proceso, y eso estamos teniendo y hemos venido trabajando en tener preparado al tribunal, a nuestras salas regionales, para, por supuesto, cumplir con la misma calidad jurídica y en tiempo y forma esos juicios y esas resoluciones que la ciudadanía está esperando para dar certeza de la legitimidad de los nuevos gobernantes. Así es, presidente, usted lo dice y en realidad a veces nos confundimos, ¿no? Porque decimos, la presidencial es la buena y la anterior, la intermedia, esa no hay que hacerle mucho caso, pero en realidad esa es una de las más importantes y de ahí tenemos que estar con el objetivo claro en lo que va a suceder en este 2021. Mire, yo le pondría un ejemplo. En la elección de 2018, que fue la presidencial, estábamos esperando en nuestra estadística que pudieran llegar del orden de 50,000 juicios vinculados con el proceso electoral, y no llegaron ni 20,000. ¿Por qué razón? Porque fue tan contundente el resultado que pues no tenía mucho sentido impugnar cuestiones que había más de 15 puntos de diferencia entre uno y otro candidato o actor. Sin embargo, esta elección estamos esperando entre 25,000 y 32,000 juicios que se pueden llegar a presentar a partir, insisto, de una proyección estadística, y es muy probable que esa cifra sí se alcance porque precisamente lo que se está viendo es que conforme pasan los días y se acerca la jornada electoral, pues hay elecciones que realmente se están cerrando. Y eso evidentemente pone al tribunal en una posición central y ahora sí que con un foco de atención importantísimo, porque pues muchas decisiones de esas vendrán aquí y aquí se tendrá que determinar pues si existen los elementos o no, y evidentemente pues confirmar a quién le corresponde la victoria. Definitivamente, ¿cuáles son los retos del Tribunal Electoral? Ya nos los plantea en un primer momento, la cantidad, el corto tiempo, pero ¿qué otros retos tiene por delante el Tribunal Electoral en esta jornada electoral, en este proceso electoral y sobre todo en la etapa de resultados? Bueno, yo creo que el tribunal tiene siempre que tener muy en cuenta cuál es el papel constitucional que pues tenemos, ¿no? Y que ese papel, pues básicamente, primera es el de un tribunal y por lo tanto nos corresponde resolver conforme a estricto derecho. Segunda, que se tienen que cumplir varios presupuestos de pues, el debido proceso, como es el acceso a la justicia, como es dar todas las garantías a las partes de que puedan tener un juicio con normalidad. Y tercero, evidentemente, hacer valer nuestros precedentes, que el tribunal tiene una obligación de ser certero en sus juicios para que la ciudadanía pues tenga esos elementos de confianza. Y yo diría un cuarto, Lucy, que es muy importante, y es que el tribunal no tiene por qué tomar decisiones políticas. Nuestras decisiones son jurídicas, y si los ciudadanos, los actores políticos están esperando un criterio político y muchas veces las críticas y todo van hacia allá, nosotros tenemos que saber abstenernos o abstraernos de esas presiones, de esas acciones que nos quieren llevar a los dilemas a veces falsos, y tomar resoluciones estrictamente conforme al expediente, conforme a derecho, independientemente que le guste o no le guste a cualquiera. Y además con imparcialidad total. Bueno, es que esas características que doy es cuando uno creo que está actuando con imparcialidad. Y también voy a decir una cosa, pues conforme a la conciencia de uno como juzgador, es decir, nos corresponde y nos ha dado la ciudadanía un papel terriblemente complejo, como tú decías, que es tener la última palabra en un ámbito sumamente sensible para la sociedad, que es el de la vida pública y política del país. Y bueno, eso exige que todos los actores respeten al árbitro y que el árbitro, en este caso nosotros como últimos en tomar la última decisión, pues lo que decidamos se respete y se cumpla, porque esas son las reglas del juego democrático. Y entonces, si nos
aceptamos y están dadas las reglas de la democracia en la ley y en la Constitución, pues creo que lo mínimo es respetarlas y hacerlas valer. Efectivamente. Y bueno, ahora ubicados aquí y en el ahora, magistrado, ¿qué aspectos le llaman la atención de este proceso electoral? Evidentemente estamos hablando de la pandemia, del COVID, de la emergencia sanitaria, de tantas cosas que ha reformado, como usted lo decía en uno de sus discursos, decía, bueno, el COVID nos adelantó muchas cosas, muchos temas. ¿Qué le llama la atención de este proceso electoral que ha tenido violencia entre los candidatos, violencia hacia las mujeres? Tenemos que decirlo, asesinatos, está pues serio el asunto, magistrado. ¿Qué le llama la atención? Pues mira, dividiría la respuesta en dos partes. Primera, yo siempre he sido de la idea que las grandes adversidades se convierten en una enorme oportunidad para pues, transformarse y para evolucionar. Y creo que aquí la pandemia nos ha brindado eso, es decir, frente a cuestiones que hubieran probablemente tardado mucho en que se hiciera una transformación a través de la ley, etcétera, pues creo que la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a una situación, pero a no claudicar en términos de la importancia que es seguir celebrando los procesos electorales, digamos, con normalidad. Y en ese sentido, pues todo lo que ha hecho tanto el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, los tribunales locales y el Tribunal Electoral, creo que es admirable en ese sentido. En particular, pues yo pongo el ejemplo del juicio en línea que este tribunal pues ha hecho en los últimos meses a marchas forzadas para poner, digamos, a disposición de la ciudadanía y que un juicio, un recurso de alguien que se considera que se le ha violado sus derechos de principio a fin, lo puede hacer a distancia y lo puede hacer con todas las garantías de seguridad y de legalidad. Entonces, eso es un avance donde tú dirías, bueno, a lo mejor nos hubiera tomado 5 o 10 años en poder llegar a este estado. Por otro lado, evidentemente, cada proceso electoral presenta cuestiones muy complejas y creo que sin duda el tema que mencionas, el tema de la violencia, pues es un factor que no es nuevo, hay que decirlo, y no es nuevo tampoco en los procesos electorales, pero que sí creo que cada vez está más evidenciado, ¿no?, en que cuál es la finalidad de esa violencia. Y que la finalidad de esa violencia, desafortunadamente, pues es la cooptación previa de las autoridades, de quienes pueden constituirse como autoridades. Y eso es muy delicado, ¿por qué? Porque me parece que el Estado en su conjunto, no como gobierno, sino el Estado siempre tiene que estar por encima de eso. Y entonces me parece que hoy las instituciones más que nunca tenemos la obligación de demostrar nuestra fortaleza, de demostrar nuestra seriedad y de que nadie que esté pues aspirando a un cargo de elección popular o que esté esperando en la casilla para poder emitir su voto se sienta amedrentado y tenga todas las condiciones de libertad para participar en la contienda y por supuesto para ser electo como gobernante, como gobernante a un cargo de elección popular. Y creo que, insisto, son esos retos que nos presenta el contexto lo que va a volver a demostrar, y estoy seguro que así va a ser, que México tiene grandes instituciones democráticas y también grandes instituciones del Estado que están para proteger a la ciudadanía. Efectivamente, presidente, preparados, listos y con toda la fortaleza para enfrentar este proceso electoral. Así está el Tribunal Electoral. Pero ¿qué le parece si vamos a una pausa y regresamos para concluir esta conversación con el presidente del Tribunal Electoral? Por favor, presidente. Gracias. Ya estamos de regreso, estamos hablando con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Luis Vargas Valdez. Magistrado, mucho trabajo y queremos saber cuándo termina el Tribunal Electoral pues su trabajo en la etapa postelectoral. Esto se va a llevar unos mesecitos, ¿no? Bueno, concluye con los últimos
tomas de protesta previstas en cada constitución estatal, que pues estarán siendo por el mes de noviembre los últimos tomas de protesta, y evidentemente pues nosotros tenemos la obligación de atender todos y cada uno de los juicios que lleguen. ¿Esto qué quiere decir? Que, como decía hace un momento, mientras más se cierren las votaciones, sobre todo a nivel gobernaturas, alcaldías, etcétera, pues hay más probabilidad de que sean impugnados esos juicios, y pues tenemos que resolver no solo nosotros, sino nuestras instancias previas, las salas regionales, los tribunales locales, pues en una cadena de mucha prontitud, para que todavía lo que llegue a la sala superior pueda ser revisado con todo cuidado, aportadas las pruebas necesarias y obviamente resolver conforme a derecho. Bueno, pues ya vimos todo esto del trabajo del tribunal y a unas preguntas pues como de reflexión, magistrado. A ver, yo le quiero preguntar, ¿los partidos políticos están haciendo bien su trabajo? ¿Son empáticos? ¿Están cumpliendo las reglas? ¿Necesitan madurar un poquito más los partidos políticos mexicanos? ¿O lo que necesita madurar es toda nuestra democracia en conjunto? ¿Qué opina usted en esta reflexión? Pues, a ver, yo creo que tenemos un sistema de partidos, la verdad, como modelo muy sólido. Es decir, le hemos apostado durante casi 3 décadas a que los partidos tengan financiamiento público, y un financiamiento, la verdad es que bastante grande, que tengan pues espacios para capacitar a sus cuadros, para pues evidentemente tengan las infraestructuras para poder hacer su trabajo. Y me parece que pues ya el hecho de qué tipo de miembros lo componen, o digamos cuál es la clase política, pues eso ya es una cuestión coyuntural, donde pues también hay que decirlo, los partidos que tenemos, los gobernantes y representantes populares que tenemos, pues son los que también la ciudadanía ha votado. Entonces aquí existe una corresponsabilidad entre el ciudadano de qué opciones decide, vinculadas con luego cuál es el tipo de política. Pero yo diría que en general y a nivel mundial hoy hay un fenómeno que es la desafección a la democracia, a partir que los ciudadanos estiman que los partidos y los políticos no están respondiendo a sus necesidades. Y eso me parece que, insisto, no es un fenómeno de México, pero que sí nos obliga, y sí les obliga particularmente a quienes hoy están en la boleta, pues a tener una mayor sensibilidad y a escuchar mucho más al ciudadano. Hoy creo que hay formas muy ágiles y muy efectivas para pues poder escuchar al ciudadano, como son las redes sociales. Claro. Ya no necesitan las manifestaciones de cientos de personas afuera de una oficina, sino alguien que quiera entender ciertos temas, pues se mete a su red social o le dicen los diagnósticos de las redes sociales por dónde van los reclamos ciudadanos. ¿Por qué? Porque la red social ha demostrado que es un excelente mecanismo de democracia horizontal, es decir, cualquier ciudadano, desde el más humilde hasta el más poderoso, tiene el mismo espacio para poder incidir y para poder dar su opinión, y obviamente para que los que somos funcionarios y servidores públicos pues estemos al tanto de qué están diciendo de nosotros. Y en cuanto a la litigiosidad, si los partidos políticos cumplieran con todas las reglas, ¿habría menos casos que resolver aquí en el Tribunal Electoral? Yo no tanto si cumplieran más con las reglas, desde mi punto de vista, si dialogaran más. Es decir, si hubiera más diálogo político, si, por ejemplo, nosotros una enorme cantidad de juicios que nos llegan, pues son decisiones que se toman en las sedes de los institutos electorales, tanto federales como local. Si esos espacios que originalmente tenían ese propósito de fungir como mesas de negociación política, de acuerdos políticos, pues creo que disminuiría la judicialización de los procesos. Pero cuando no ese es el caso, cuando no se dan esos intercambios pues de reflexiones, de acuerdos políticos, pues entonces todo se llega, o se acaba ese filtro, ¿no? Y todo se viene a la sede de los tribunales para que aquí sea resuelto pues conforme a derecho. ¿Ese sería el llamado a los participantes políticos? ¿Ese sería el llamado? Pues el llamado, menos enfrentamiento. El llamado, lo voy a decir como lo dije hace
hace poco es que creo que para que haya democracia necesita haber demócratas. Y para ser demócratas, una de las reglas es respetar las reglas del juego y, por supuesto, respetar los resultados. Y cuando alguien no gana una elección, pues creo que lo responsable, lo correcto y lo sensato es admitirlo y pues no generar una presión, un ataque a las instituciones de tal suerte que pues se busque, digamos, ganar pues en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Eso sería mi reflexión, para que todos seamos demócratas y todos respetemos las reglas que nos hemos dado en materia democrática. México lo merece, ¿no es así, presidente? Yo creo que sí, y yo creo que estamos en un momento clave de demostrarle al mundo, a toda esta cantidad de observadores internacionales que hoy están en México, que México tiene un gran sistema democrático, que conviene seguir apostando a nuestras instituciones electorales y que, insisto, somos incluso un ejemplo al mundo en la calidad democrática que podemos ofrecer. Justo un tema interesantísimo, INE, FEPADE, tribunal, están trabajando a todo, siempre juntos, siempre colaborando para que todas las cosas salgan bien. Y también las salas regionales del Tribunal Electoral, es un mundo de gente, una institución enorme, el tribunal, que suma esfuerzos con FEPADE, con el INE. Cuéntenos, magistrado. Y los tribunales locales y los institutos electorales de cada entidad, que, insisto, hemos generado una comunidad de operadores electorales, que somos servidores públicos, que conocemos cómo se operan las elecciones, cómo se garantiza la validez del voto, cómo, pues en fin, es una serie, es una cadena de esfuerzos humanos, es una cadena de recursos económicos que México ha invertido en nuestra democracia, que creo que, insisto, hoy estamos en un punto de quiebre donde necesitamos hacer valer y que la sociedad, a través de salir a las urnas y manifestar su voto, demuestre que sigue teniendo sentido nuestra democracia, nuestras instituciones, y que creo que eso podrá inhibir cualquier tentación pues de querer abolir o querer transformar de la noche a la mañana instituciones que se pueden mejorar, y yo siempre he sido de esa idea y de esa visión de ver evolucionar cómo evolucionan las instituciones, pero no dinamitar sus cimientos, que me parece que sería una injusticia para las siguientes generaciones. Así es, magistrado. Presidente, vamos a terminar casi esta entrevista, que se ha ido muy rápido y que hemos conocido mucho de lo que usted piensa, de lo que piensa el Tribunal Electoral. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿seguimos México siendo ejemplo a nivel internacional? Yo creo que sí. Creo que los foros en los cuales los organismos electorales participan a nivel mundial, que nos solicitan nuestra cooperación, nuestras asesorías para efectos de ver cómo México, en menos de 3 décadas, hoy como sabes, Lucy, México el Tribunal Electoral está por cumplir 25 años de vida perteneciente al Poder Judicial de la Federación, y cómo pues eso ha venido en evolución a tener hoy un caudal de jurisprudencias realmente, algunas mencionadas a nivel internacional, cómo hemos venido, pues en fin, solidificando nuestras instituciones. Pues creo que eso nos llevaría a realmente, incluso hacer una consulta en otros organismos de la región latinoamericana, incluso de Europa, pues para que se den cuenta el enorme capital, como digo, que hemos invertido en materia democrática, y que creo que, insisto, tenemos que seguir defendiendo, porque hasta ahora, desafortunadamente o afortunadamente, no hemos encontrado una mejor forma de elegir a nuestros gobernantes o de transformar los procesos de renovación de autoridades, que no sea a través de la democracia. Es un método perfectible, a veces pues no preciso como una maquinaria de reloj, pero creo que es un método noble, y creo que es un método donde quien tiene la centralidad es el ciudadano. Y yo soy de esa idea, porque pues precisamente es el voto popular quien tiene la enorme posibilidad de transformar sociedades.
25 años juzgando con perspectiva de género, juzgando a favor de los pueblos y comunidades indígenas, juzgando para generar certeza y seguridad jurídica, magistrado, pues muy orgulloso debe estar. Pues yo estoy orgulloso porque precisamente es el tiempo promedio que llevo en las instituciones electorales. Me ha tocado verlas crecer, participar en su elaboración, y hoy creo que desde esta posición privilegiada de estar al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que es cuando más pues valoro todo ese recorrer, no mío, sino, insisto, de una enorme cantidad de ciudadanos anónimos que son los que llegan a votar, a formar las casillas, a instalar las mesas de votación, a contar hasta las 2, 3 de la mañana la votación, y de manera gratuita y por amor a México. Y yo creo que eso es lo que no se nos debe perder de vista, que son 3 décadas prácticamente de gente anónima que son buenos ciudadanos y que creen que México es un país democrático. Y eso creo que nos corresponde como autoridades defenderlo. Efectivamente, magistrado presidente. Y bueno, ya para terminar, ¿tendrá usted algún mensaje final para cerrar este programa? Que crean en la fuerza del voto, de su voto. Tengan la plena certeza que su voto es secreto, que su voto nadie va a poder interferir en la forma como ellos voten, y que será respetado por este tribunal y por las otras autoridades electorales, estoy seguro. Entonces, que haya entusiasmo en condiciones complejas como es hoy la pandemia, pero que haya entusiasmo democrático, y que estoy seguro que eso nos va a llevar adelante y que eso, insisto, va a confirmar la fortaleza que México tiene en esta materia. Confianza en nuestras instituciones, magistrado. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado, presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés. Un placer, como siempre, conversar con usted. Y vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerde, le esperamos la próxima.